Hola, ¿qué tal mis amigos que nos ven, que nos oyen? Buenas tardes, buenos días, según el momento en donde nos estén escuchando. Pues el día de hoy tenemos un invitado de lujo, a José Ángel Barrón Munsuri, que es, eh, que es parte del grupo de la editorial CLIE, la editorial en español de literatura cristiana más importante de habla hispana, ¿no? Es un gusto, es un privilegio que nos pueda ofrecer parte de su tiempo, un hombre muy ocupado, pero que aún así por llevar el mensaje, por llevar la palabra, pues se da un tiempo. Muchas gracias, Ángel. No, al contrario, Mario, gracias a ti por la invitación. Pues nos hemos encontrado en varios eventos acá en la Ciudad de México, en algunas librerías, en seminarios también. Y bueno, es un gusto porque yo veo tu pasión por la lectura, por conocer más de la fe. Y como en algún momento creo que platicamos, yo veo que eres un lector voraz. Entonces eso es de mucho aprendizaje. Y bueno, sobre todo en esta ocasión hablando de una Biblia que es pues muy importante para la editorial CLIE, que conmemora también los 100 años de la editorial. Entonces, encantado de estar aquí contigo, Mario. Gracias, Ángel. Gracias, Ángel. Vamos a comenzar. La realidad es que aquí, bueno, en la pantalla de Ángel lo pueden ver, pero también aquí en mis Sí. manos tengo una verdadera joya. La sabiduría del cristianismo antiguo, los primeros 6 siglos, que es Biblia de estudio patrística. ¿Mm? Yo he leído en otros idiomas, en español, evidentemente, y la realidad es que no había encontrado una Biblia enfocada al estudio de la patrística. No sé si estoy en lo correcto, creo que es la única, al menos en español, evidentemente, ¿Mm? que aborda el tema de los padres. ¿Por qué sería importante conocer eh, la historia de la iglesia cristiana a través de la patrística? Claro. Pues bueno, en cuanto a la primera pregunta, fíjate que desde una perspectiva evangélica o publicado desde una editorial evangélica, sí sería la única en español. Por ejemplo, Ciudad Nueva, una editorial propiamente católica, tiene una Biblia de estudio a partir de los padres de la Iglesia publicada, creo que consta de 30 o 35 volúmenes, digo, es una obra muy amplia. Pero en ese sentido, digo, para introducirnos, ¿no? Como comparativa, hace poco pues yo la coticé y bueno, creo que salía algo como 35,000 pesos conseguirlos, todos los volúmenes de Ciudad Nueva, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que esta Biblia busca hacer un acercamiento de la Iglesia Cristiana Evangélica Protestante a los padres de la Iglesia, pero también que sea accesible para nuestros países, ¿no? Si de por sí tú ves que el precio de ambos modelos luego puede ser incluso elevado, bueno, ya imaginándonos tratar de conseguir 35 volúmenes o un costo superior a los 30,000 pesos mexicanos, pues sería aún más difícil, ¿no? Pero este ejercicio que ha hecho CLIE es una forma de introducir al estudio de los padres de la iglesia. Ahora, yo considero a manera de introducción muy importante el estudio de los padres de la iglesia, particularmente porque de esa manera conocemos nuestras raíces como iglesia cristiana, ¿no? A veces yo comento que me resulta muy interesante cuando visito algunos seminarios o algunas iglesias o institutos que pertenecen a iglesias, que revisando su programa de estudios, cuando vemos historia de la iglesia, la materia de historia de la iglesia, vemos que inician hablando en el siglo XVI con la Reforma Protestante, ¿no? Martín Lutero. Entonces, como eso ha sido muy común, de alguna manera se ha querido, bueno, a lo mejor no intencionalmente, pero se ha transmitido que la Iglesia Cristiana Evangélica nace a partir del siglo XVI hacia la fecha, ¿no? Y la realidad es que no es así. Nuestra identidad histórica está conectada, pues, obviamente a Jesucristo, al Nuevo Testamento, a la predicación apostólica,
y por lo tanto con pues el desarrollo que viene después, ¿no? En esa idea que te comentaba de ese como salto gigantesco que hacemos en la historia del capítulo 28 del libro de los Hechos, o a veces del capítulo 2, ¿no? Del Pentecostés, se hace un salto en la historia hasta el siglo XVI, se pierden 1500 años. Y esos 1500 años, pues son importantes porque ahí vemos la continuidad de la predicación del Evangelio, la propagación del Evangelio fuera de Israel hacia otras regiones, y también vemos ahí el desarrollo de la doctrina cristiana, cómo se defendió la fe cristiana o la enseñanza de los apóstoles ante herejías que fueron surgiendo. También se fue precisando, se fue reformulando, también como se le llama, y le da coherencia, ¿no? A las doctrinas fundamentales del cristianismo que hasta la actualidad creemos y confesamos. De ahí la cristología, ¿no? La divinidad de Cristo y la humanidad, también la Trinidad y también la salvación del ser humano, que es la doctrina esencial, ¿no? Entonces, al conocer la historia de la iglesia y particularmente este periodo patrístico, que lo estaríamos nosotros fijando del siglo I al siglo VI, más o menos, 6 siglos, pues ahí vemos un periodo importantísimo para el desarrollo de la fe, la continuidad de la predicación apostólica, eh, el resumen o la definición de estas doctrinas esenciales que actualmente conocemos, ¿no? De hecho, para ampliar un poquitito, ¿no? Esta introducción nada más para algo que a mí se me hace muy interesante, es que precisamente la Biblia Estudio Patrística de alguna manera le hace un homenaje al libro fundacional de CLIE. No sé si ya habías ¿Cuál escuchado. será? ¿Cuál, cómo se llama? Mira, aquí tengo una copia. Se llama A las fuentes del cristianismo. Este libro fue publicado en 1924 por Samuel Vila, que es el fundador de la editorial CLIE. De hecho, bueno, en la portada se puede ver ahí una alusión a los mártires, ¿no? En el circo romano. Pero este libro fue muy importante para su época, Mario, porque en esta época en España había una fuerte oposición hacia la iglesia evangélica, eh, porque era un gobierno muy asociado a la iglesia católica romana de ultraderecha. Entonces había oposición ante el surgimiento y las reuniones evangélicas. Y en ese entonces se le hacía una acusación a la iglesia evangélica de que era una secta inventada en el siglo XVI por la Reforma Protestante y que se había alejado o no tenía continuidad con las fuentes de revelación, en este caso con las escrituras y también con el testimonio de los padres de la iglesia. Entonces, Samuel Vila, muy joven, publica este libro que tiene un carácter apologético en ese sentido. Y él lo que hace en el desarrollo de este libro es que, por un lado, presenta ciertas enseñanzas de la Iglesia Católica Romana de aquel tiempo. Después lo contrasta con lo que dice la Biblia y después lo contrasta también o se apoya en lo que pensaban los padres de la Iglesia al respecto. Entonces, él lo que intenta demostrar como conclusión es que nuestra fe evangélica o protestante evangélica, cristiana protestante evangélica, no es una iglesia inventada en el siglo XVI, sino que tiene una línea de continuidad con el pensamiento de toda la historia de la iglesia, así y viendo hacia el pasado que conecta, por ejemplo, con el pensamiento puritano, el pensamiento de la Reforma Protestante, con los místicos del siglo XVI y obviamente con todo el periodo patrístico y por lo tanto conectando directamente con la enseñanza de los apóstoles y con el evangelio predicado por nuestro Señor Jesucristo. Y como dato curioso, y con eso termino la pregunta, como dato curioso,
De hecho, se sabe, también contado por don Eliseo Vila, que es hijo de Samuel Vila, ¿no? Eliseo Vila es presidente actualmente de CLIE y tú lo saludaste en la presentación, ¿no? de la Biblia y también creo que del Tesoro de David por acá en Ciudad de México. Él contaba que hay registros de que en ciertos debates públicos, don Samuel Vila, a manera de reflexión, lanzaba una pregunta a aquellos que acusaban de esto a la fe evangélica y él preguntaba, ¿y ustedes nos acusan de habernos apartado de las fuentes de revelación, de desviarnos de la enseñanza de los padres de la iglesia? ¿No será que los que se desviaron tanto de las enseñanzas de la Biblia como de los padres de la iglesia son ustedes? ¿No? Entonces es algo muy, Era muy público, interesante. era público. Exactamente. Muy, muy interesante. Y solo para terminar, fíjate que fue tal el impacto de este libro en su momento que la Conferencia Episcopal Española, en ese momento, encargó la publicación de 16 libros para refutar capítulo por capítulo el libro de Samuel Vila, que de hecho también figuró en la lista de libros prohibidos del momento y la lectura de este libro en aquel tiempo también ayudó a la conversión a la fe evangélica de prominentes sacerdotes en aquel momento en España, por ejemplo, Luis Padrosa, José Borrás y Francisco La Cueva, que Francisco La Cueva después fue Muy editor conocido y en el medio escritor evangélico. exacto, de CLIE, ¿no? Pero a partir de la lectura de a las fuentes del cristianismo. De hecho, no sé si tú tuviste uno de estos catálogos del centenario de CLIE, lo voy a Mm, poner así, bueno, así, pero ya viste la portada. es la Bueno, misma. exactamente, es un guiño, como diríamos acá, un homenaje al libro fundacional de CLIE, ¿no? Entonces, a 100 años de la publicación de este tratado, que es breve, pues ahora se ha publicado una Biblia entera, ¿no? Una Biblia completa apuntando al mismo propósito, volver a las fuentes del cristianismo, conocer nuestra fe, conocer nuestras raíces y conocer nuestra identidad histórica. Y de ahí, bueno, tal vez más adelante lo comentaremos, nada más de ahí da pie a la publicación de esta nueva colección de CLIE, que precisamente se llama Colección Raíces a las Fuentes del Cristianismo. De ahí viene el curso de Teología Patrística de Javier Picasa, Historia y Doctrina de los Padres de la Iglesia. Viene Vida en la Trinidad de Donald Firvine, que es una introducción a la teología con la ayuda de los padres de la Iglesia, y de los más recientes también el Credo Niceno de Philip Gary. De hecho, este mes se publica el cuarto del doctor Jesús Zamora, que se llama La alegría en los padres de la iglesia. Un estudio de las emociones en los padres de la iglesia muy interesante, Mario. Muy, muy interesante. Muchas gracias. De lo que comentas, la verdad, nos llena el pecho, Mm, bueno, al menos me apasiona cómo el papá de Eliseo Vila, pues, mm, afronta, ¿no? Y confronta sí. a la iglesia en su tiempo, la iglesia tradicional. Ujú. Y me surge una pregunta, ¿las fuentes del cristianismo cumplió 100 años? ¿Hay una reedición actual del libro o alguien que nos escucha que quisiera, cómo poderlo adquirir, cómo poderlo Claro. leer? Mira, ¿Dónde se puede adquirir? pues mira, ya no forma parte del catálogo vigente de CLIE porque fue un libro que reaccionó a su época, ¿no? Hay que tomar en cuenta que esta situación que te comentaba de aquel momento, pues muchas cosas fueron corregidas con el Concilio Vaticano II, ¿no? Que viene posteriormente. Entonces, actualmente ya sería algo anacrónico, ¿no? Ya no estaría como tan Ya no en contexto, ¿no? exactamente. Entonces, por esa razón, se tendría que hacer una, como dices, una edición actual o algo por el estilo,
que de momento pues no se tiene. De hecho, de esa manera, por eso surge la iniciativa de publicar una Biblia de estudio. Aún así, en Internet creo que está disponible en PDF, pero entendiendo ese contexto, ¿no? Lo que te Ujú, podría decir, tal vez algo que no, creo que lo tendría por aquí, un libro que es muy similar en el propósito es el recién publicado Católico pero no romano de Andrés Mesmer. Ahora creo que no lo tengo aquí a la mano, pero se llama Católico pero no romano de Andrés Mesmer. Es un libro que tiene una iniciativa similar, ¿no? Conectar con nuestra herencia, en este sentido con los escritos de los padres de la Iglesia que nos dan identidad en ese sentido como iglesia cristiana. Y bueno, él obviamente, al igual que don Eliseo Vila, nos muestra cómo la reforma protestante viene a purificar o viene a depurar, obviamente, algunas prácticas y abusos, ¿no?, que se desarrollaron después, pero recordarnos eso, que tenemos nosotros una herencia común de 1000 años, ¿no? O más, y que, por ejemplo, estos concilios de la iglesia, que ahora hablaremos de ellos, pues los seguimos nosotros creyendo y confesando. Y bueno, en ese sentido también ambos, tanto don Samuel Vila como Andrés Mesmer, pues también nos mencionan que los reformadores no rompieron con los padres de la iglesia, sino que ellos constantemente citaban los escritos de los padres de la iglesia. Incluso tienen también mucho apoyo en los escritos o enseñanzas de Agustín de Hipona, ¿no? Por mencionar uno en particular. Uno lee varios escritos de Martín Lutero, él cita constantemente a padres de la iglesia, o qué decir de Juan Calvino, ¿no? En la institución de la religión cristiana, cita constantemente a Agustín. Entonces, mostrándonos eso, que la reforma protestante no rompe con los padres de la iglesia, sino que toma de ellos esa herencia para apuntarnos a las doctrinas, regresar a las doctrinas esenciales del cristianismo. Ahora bien, fíjate que ahorita que lo mencionas, bueno, el Concilio Niceno cumple 1700 años, ya cumplió, ¿no? 1700 años del primer concilio de Nicea, Ujú, en Nicea. Dentro del medio evangélico, protestante o cristiano, como se le pueda conocer, ujú, existe como este pensamiento que la patrística como que es católica, ujú, ¿no? Hay veces en el medio evangélico o protestante no se estudia mucho a los padres de la iglesia, porque indirectamente, o algunos sí lo expresan, piensan que los padres de la iglesia o la patrística, incluso evidentemente los seminarios o cursos que dan la iglesia católica de los padres de la iglesia son muy buenos, y hay veces se cree o se piensa que realmente le pertenecen o son católicos, ¿no? Por así decirlo, ujú. ¿no? Aunque Claro. realmente como lo externas, pues realmente los reformadores, pues regresaron a las escrituras, y también parte de regresar a las escrituras, a esa reforma, pues es regresar a lo que los padres de la iglesia enseñaron. Pero, Ujú. ¿a qué crees o qué sabes acerca de por qué se piensa que los patrística es exclusivo de los católicos y no del cristianismo en general? Claro, sí, definitivamente este periodo, por lo menos los primeros, sí, puede ser en el siglo sexto, ¿no? Como nosotros lo hemos cerrado en ese tiempo, en ese programa de tiempo. Por ejemplo, Javier Picasa lo extiende hasta el siglo octavo y algunos otros hasta el siglo décimo, ¿no? Pero independientemente de ello, son 1000 años que, bueno, todas las ramas del cristianismo tenemos en común. Estoy hablando, por supuesto, de la Iglesia católica, la Iglesia anglicana, la Iglesia protestante evangélica, la ortodoxa oriental también. Todos tenemos ese tronco, ¿no? De raíz igual. Ya después vienen ciertas divisiones y demás. En ese sentido, pues podríamos decir
que este periodo de padres de la Iglesia no es exclusivo de la Iglesia Católica Romana, sino que también es parte de nuestra herencia. Y sí, como apuntábamos al inicio, comúnmente pues profundizamos más en la Reforma Protestante para acá, ¿no? Y hacemos ese brinco en la historia del Nuevo Testamento y nos brincamos prácticamente hasta el siglo XVI. Y bueno, en ocasiones yo creo que se debe también, obviamente puede haber cierto prejuicio, ¿no? Hacia el catolicismo y pensar que en ese tiempo todo fue malo porque tenemos muy presente a lo mejor los abusos que habían con el tema de las indulgencias y demás, ya más cercanas a la Reforma. Pero bueno, en ese sentido, eh, nos cerramos y nos privamos de una riqueza histórica importante y un desarrollo teológico importante, ¿no? Entonces, yo creo que se debe a eso, a la desinformación, al desinterés, tal vez, y también a lo mejor porque hemos caído en ese error de a lo mejor concebir que el cristianismo protestante evangélico inicia a partir del siglo XVI, ¿no? Pero yo creo que es importante, estos esfuerzos que estamos realizando en la actualidad de regresar a conocer la historia de la iglesia, los primeros siglos, desarrollo de la fe es importante porque ahí encontramos, como te decía, pues el desarrollo de las doctrinas esenciales que actualmente creemos, ¿no? Particularmente, igual más, un poquito más adelante podemos profundizar, pero particularmente en la cristología, ¿no? Porque como iglesia cristiana, pues todo se basa en Cristo, ¿no? En la salvación que obtenemos a través de Él, de su vida, muerte y resurrección. En ese sentido, bueno, si no somos precisos en nuestra cristología, pues no tendría sentido la salvación. Si no se hubiera entendido, explicado, interpretado bien las escrituras en torno a Cristo como verdaderamente Dios, verdaderamente humano, etcétera, pues no tendría sentido la salvación. Entonces, como ya lo decía Pablo, si también Cristo no resucitó, pues vana sería nuestra fe. Entonces, como iglesia cristiana hay que conocer a profundidad nuestra fe, conocer por qué creemos, bueno, en qué creemos y por qué creemos lo que creemos, y bueno, en ese sentido, conocer cómo se desarrolla la cristología en estos primeros siglos, también con los concilios de la iglesia y demás. Bueno, pues, bueno, es parte, ¿no? Es parte de nuestra fe que nos ayuda a profundizar en ella, a confrontarla, a reafirmarla y también nos ayuda a compartirla de mejor manera en nuestro propio contexto, ¿no? Entonces es bueno regresar a estos estudios que nos dan identidad, que nos dan fuerza, ¿no? Hay un dicho por ahí que un árbol sin una raíz fuerte, pues se puede caer, ¿no? Entonces, conocer esto nos da una fuerza en nuestra fe, en el conocimiento de nuestra fe, que no debe de pasarse por alto. Eh, Fíjate que tuve la posibilidad de estar leyendo la Biblia y constatar que sí es una joya. Y me gusta para los que nos escuchan, nos ven, pues viene, pero trae, evidentemente es la Biblia, con muchas referencias, con muchas notas de padres de la iglesia. La realidad es que creo que es 1:3 lo que lees de la Biblia completa, y aparte las notas son más, y es Sí. una ricura, es una frescura con pensadores como Juan Cristófono, Agustín de Hipona y otros que yo no conocía, ¿no? Y hay un apéndice en la parte final donde hay biografías de los padres de la iglesia para que los podamos conocer, los que son más conocidos y los que no. Hay artículos muy especiales y algo que me gusta, y lo voy a leer un poco, es que la persona o el preludio de José María de Rus Mm, habla y en su preludio dice, efectivamente, uno podría ruborizarse con ciertas interpretaciones alegóricas que los padres hicieron del texto bíblico, pero si logramos entender que tales interpretaciones eran comunes en el campo de la literatura helenística,
no nos extrañará ni revolucionará el método interpretativo que ellos mismos siguieron, con pleno respeto y profunda reverencia por la palabra de Dios. Si Ujú. olvidamos además que tuvieron que hacer frente a feroces ataques filosóficos que pretendían desacreditar a las escrituras, no lograremos entender la razón por la cual interpretaron alegóricamente los pasajes bíblicos. No se niegan los hechos ocurridos, pero subyace un significado que encierra conceptos teológicos y espirituales de mayor profundidad. La realidad es que cuando lo leemos, me gusta la integridad del coordinador y muchas Ujú. veces cuando le leemos, y ojalá ustedes amigos tengan la posibilidad de tener esta Biblia, que realmente no está tan cara, en México aproximadamente estará, partiendo de que el dólar esté en 20 pesos, no sé en cuánto está, tal vez Ujú. en $40, $45, Claro, es correcto. muy económica Ujú. y en una cena, en una ida de cine, te lo puedes gastar. Ujú. Y me gusta. Cuando lo leemos nos damos cuenta que hay veces los padres alegorizaban o exageraban y Ujú. metían a Jesús en todo, ¿no? Con esta Sí. intención de que todo Cristo, la cristología. Y hay Ujú. veces tú cuando lo lees, pues dices, no, creo que no es Cristo, Claro, claro, pero claro. nos lo explican y eso es lo enriquecedor de esto. Eh, sobre los artículos que vienen, me gusta mucho la historia de la iglesia primitiva y Sí. nos dice de los artículos que pues hay veces, no, hay un chiste muy curioso que dice un cuate de la sana doctrina del siglo XXI, pues lo que diga la Biblia, pero Mm. estaban los apóstoles, los padres de la iglesia y la iglesia primitiva. Y Pedro, el apóstol, se quedó, ¿la qué? Y Pablo se quedó, ¿la qué? Y los de la iglesia primitiva, ¿la qué? Y los padres de la iglesia, ¿la qué? Porque la Biblia, bueno, como la conocemos, la colección de libros, el compendio del libro, pues Ujú. llevó un proceso a través de los concilios y que se formara el libro como hoy lo conocemos. Pero la Sí. iglesia primitiva, en su inicio, pues era a través de las cartas, muchos eran analfabetas, pero ¿qué nos cuentas de cómo se transmitía Mm. el escrito, el evangelio, en los primeros tiempos de la iglesia? Con gusto, Mario. Sí, primero eso que comentaste, de ese sentido, en cuanto a la interpretación que se tenía en aquel tiempo, es muy cierto, ¿no? Y bueno, qué bueno que lo comentas. Sí, curiosamente digo, como son tantos escritos de diferentes épocas también que se desarrollaron en diferentes regiones, digo, en lo esencial hay coherencia, ¿no? De hecho, un distintivo, bueno, hay varios distintivos, igual si me permites comentarlo rápidamente para poner las bases y a partir de ahí ya te comento lo de la parte de la interpretación. Adelante. Fíjate que esto, bueno, este periodo, igual para poner un poquito más de el marco teórico, ¿no? Primero, padres de la iglesia se refieren a, como ya lo conversamos, pues a estos líderes eclesiásticos eh, que contribuyeron a través de sus escritos a la continuidad del mensaje del Evangelio y en ese sentido también que fueron poniendo estas bases doctrinales, ¿no? Padre, bueno, es un término que se utilizaba ya en el primer siglo, de hecho era una palabra común en la época, ya que, bueno, patrística viene de padre o de pater, que tanto en griego como en latín se puede traducir literalmente así como padre, ¿no? Y primero, en el contexto social, cultural de aquel momento, hacía referencia al pater familias, ¿no? Que era el padre de familia, que era una figura como muy importante en la cultura de aquella época, que era parte de la vida común, ¿no? Aquel que es cabeza de la familia, quien cuida de la familia, quien dirige a la familia y demás. Pero con el paso del tiempo, ese término pasó de ese sentido familiar en un sentido analógico, en un sentido figurado, a referirse a un padre espiritual, a un padre neumáticos, ¿no? En griego.
en ese sentido se identificaba a esta persona como un padre espiritual, como aquel que educa, como aquel que enseña, como aquel que proclama el Evangelio y también como aquel que dirige a la comunidad de creyentes, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, 1 de Corintios 4:15 nos deja ver a Pablo que se refiere a los corintios de la siguiente manera. Dice, aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Ahí vemos ya una noción de esta relación padre e hijo, ¿no? En Filemón 1:10, Pablo se refiere a Filemón y le dice, te ruego en favor de mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Y Pablo también se refiere a Timoteo, en 1 Timoteo 1:12, como un verdadero hijo en la fe, ¿no? Entonces vemos que había una relación en ese sentido como aquel que enseña y el discípulo, ¿no? De hecho, en el ámbito de la pedagogía y de la enseñanza en ese tiempo, a los maestros también se les hacía referencia como el padre y al discípulo o al alumno como hijo, ¿no? Y bueno, ahí encontrábamos varias citas, por ejemplo, Ireneo, él decía, cuando una persona recibe la enseñanza de labios de otro, es llamado hijo de aquel que le instruye y este a su vez es llamado Padre suyo. Clemente de Alejandría también observaba, las palabras son las hijas del alma, por eso llamamos padres a los que nos han instruido, y todo el que es instruido es, en cuanto a su dependencia, hijo de su maestro, ¿no? Obviamente en un sentido figurado. Y bueno, en ese sentido, nada más para cerrar ese punto, les llamamos así o les damos ese título honorífico de padres de la iglesia porque, nuevamente, ellos fueron como, ¿cómo decirlo? Fueron importantes, fueron muy importantes en estos primeros siglos porque alentaron a los mártires, defendieron doctrinas, combatieron la herejía, ayudaron en la fijación del canon del Nuevo Testamento, etcétera, etcétera. Pero es un término honorífico para esa época, ¿no? A lo mejor actualmente el llamar a alguien padre espiritual ya sería algo anacrónico, ¿no? Como que ya no tendría mucho sentido, pero en ese mismo ejemplo, por ejemplo, a Miguel de Cervantes, tú sabes que se le llama como el padre de la narrativa moderna o el padre de la literatura universal. A Homero se le hace referencia como el padre de la poesía épica occidental. Isaac Newton, padre de la física clásica. Gregorio Mendel, padre de la genética, ¿no? Etcétera. En ese sentido, ellos son llamados padres de la iglesia porque ponen esos simientes, son importantes en el inicio de la iglesia. Ahora, a lo que iba es, a ellos eh, es necesario ver qué rasgos distintivos tenían para poder ser llamados padres de la iglesia, ¿no? Y diferenciarse de simplemente escritores de la antigüedad cristiana, porque hay una diferencia en ese sentido. Padres de la iglesia, en primer lugar, su rasgo distintivo era precisamente la rectitud de doctrina, ¿no? Es decir, ellos tenían, sus escritos tenían que estar eh, filtrados, por así decirlo, o que tuvieran relación, coherencia con la regula veritatis que se conoce, que era la regla de la verdad, que prácticamente era el Nuevo Testamento, ¿no? O sea, lo que se estaba circulando del Nuevo Testamento, la enseñanza de los apóstoles. Y también se le conoce como la regla de fe, la regula fidei, la enseñanza apostólica, ¿no? Entonces, lo que ellos enseñaban tenía que ir en relación a la enseñanza de los apóstoles y por lo tanto con toda la escritura en general. Y sí, efectivamente ahí ellos también tenían en común eh, este entendimiento de las escrituras divinamente inspiradas por el Señor o por el Espíritu Santo,
y también ellos confesaban a Cristo como Señor, como Dios, ¿no? Y en ese sentido también ellos interpretaban las escrituras a partir de Cristo, que ahora iré para allá. Pero otro punto también era la santidad de vida, que bueno, pues tiene que ver mucho con este testimonio, ¿no? Que daban con su vida a través de sus escritos, memorizando las escrituras, orando las escrituras, meditando las escrituras, que muchas veces esa búsqueda de santidad llevó a varios de ellos al martirio, ¿no? Por confesar su fe, por no doblarse en ese sentido, pero también se ve esa santidad de vida, no solo en esta parte como intelectual de memorizar la escritura, escribir, sino también por sus dotes pastorales, particularmente en los primeros 2 siglos o con los padres apostólicos, ¿no? Ellos, sus escritos eran sumamente pastorales, buscando esa caridad y amor para la iglesia, ¿no? Para los seguidores de Cristo. Y en tercer lugar, también había aceptación por parte de la comunidad donde enseñaban, ¿no? Es decir, recibían los escritos o las enseñanzas de cierto padre de la iglesia y ellos también tenían esa responsabilidad de comparar con las escrituras o con lo que habían recibido de la enseñanza en tradición oral, si estaba de acuerdo, ¿no? La aceptaban y también ellos ayudaban a compartirla con otras comunidades, ¿no? Entonces, poniendo ese panorama de base, ahora sí vamos a responder la pregunta que me hacías en torno a, o el comentario en torno a cómo interpretaban las escrituras, ¿no? Los padres de la iglesia. En ese entendimiento es importante saber que los padres de la iglesia le veían o le encontraban diferentes sentidos a la interpretación de las escrituras. Uno de esos sentidos era el histórico literal, porque sí encontramos varias interpretaciones muy literales, ¿no? Ellos contemplaban diversos pasajes a partir de su historia y en este sentido literal. Por ejemplo, Orígenes de Alejandría, se cree o hay muchos escritos al respecto de que a partir de una lectura literal de Mateo 19:12, Orígenes se castra, ¿no? Buscando dedicarse 100% al Señor, ¿no? Bueno, ahí vemos una interpretación muy literalista, ¿no? Obviamente que llevó a este sentir. Otro sentido era el que tú comentabas, el alegórico. Entendido aquí, eh, sí, como una expansión del misterio, ¿no? En cuanto a la lectura espiritual que le daban. Y sí, efectivamente, particularmente los que desarrollaron esta forma de interpretación fueron los de la escuela de Alejandría, que por poner un ejemplo, Filón de Alejandría, que era un filósofo judío, eh, él empezó a interpretar alegóricamente las escrituras, el Antiguo Testamento, buscando que demostrar que las escrituras hebreas tenían el mismo nivel que las escrituras grecorromanas, ¿no? O los escritos grecorromanos en cuanto a los poetas, por ejemplo, la Ilíada y la Odisea que tú comentabas, ¿no? Entonces, Filón de Alejandría empezó a alegorizar ciertos pasajes de la Torá buscando eso, una relación o una armonización con la filosofía griega y demostrando que pues también las escrituras hebreas tenían ese nivel como la poesía grecorromana, ¿no? Pero esa forma de interpretar en alegoría era algo de esa época, era algo común en esa época, era algo del mundo de esa época, ¿no? Y como te decía, por ejemplo, a partir de ahí viene el mismo Orígenes, que leía muy literalmente, pero también él fue un precursor de mostrar este otro sentido a la escritura, el espiritual. De hecho, por ejemplo, Orígenes de Alejandría, él
decía, bueno, como el cuerpo humano o el hombre también está constituido por cuerpo, alma y espíritu, él lo creía así, también la Biblia tiene niveles de significado, el literal, el moral y el espiritual. Ahora, en ese sentido, por supuesto, hay muchos pasajes en la Escritura que no se podrían interpretar literalmente, ¿no? Por ejemplo, Apocalipsis tiene mucho, mucho material simbólico, lugares, colores, incluso animales, números, ¿no? Milenio, 124.000, 12, 6, ¿no? Etcétera, etcétera. Tiene muchas figuras de lenguaje, tiene hipérboles, ¿no? Como otras partes del Nuevo Testamento que pasar por alto esas figuras de lenguaje, bueno, nos llevaría a un hiperliteralismo, que tampoco debemos de caer en ese extremo, ¿no? Por ejemplo, también vemos otras partes en la escritura, particularmente el Nuevo Testamento, que se utilizan estas figuras de lenguaje, ¿no? Las más conocidas, ¿no? Gálatas 4:21, Sara y Agar, muchas veces se interpreta que hace referencia a los dos pactos, ¿no? La ley y la gracia. Mateo 12, ahí vemos Jonás en el vientre del pez, que simboliza a Cristo, ¿no? Mateo 26, Juan 2, hablan del templo, pero en relación a Cristo, ¿no? Al templo, a Cristo como el templo. Y también, obviamente, pues muchas parábolas de Jesús, donde Jesús habla de él como la puerta, como la vid verdadera, como el agua, como el camino, como el buen pastor, ¿no? Que no es literal, son figuras de lenguaje, o incluso la institución de la cena del Señor, ¿no? Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. Bueno, tiene también esta parte, eh, pues simbólica, ¿no? Por así decirlo. Y Orígenes, con todo esto en mente que ya hablamos, él consideraba que así como Jesús eh, le abre los ojos a los discípulos que iban ahí en el camino de Maús o a los que iban en el camino de Maús para, bueno, les abre los ojos para que conocieran que todo apuntaba hacia él, ¿no? En este caso, bueno, partes del Antiguo Testamento apuntaban a él. Bueno, Orígenes creía que de igual manera nosotros teníamos que ser iluminados por el Espíritu Santo para encontrar este sentido espiritual, ¿no? A las escrituras. Y por ejemplo ahí Agustín de Hipona también hablaba mucho de la iluminación del Espíritu Santo para poder interpretar las escrituras. En resumen, en ese sentido, bueno, ellos creían que el texto bíblico no era solamente letra muerta, sino que tenía también un sentido espiritual para nosotros, ¿no? A lo mejor algunos, como tú dices, se ve una espiritualización muy fuerte, ¿no? O una alegorización muy, muy grande, muy marcada, pero era algo de su época. Ahora, a partir de la Reforma Protestante, pues hacemos un énfasis más en una interpretación histórica, literal, gramatical, pero en aquel tiempo, pues no tenían también toda esta información que nosotros tenemos ahora, ¿no? Entonces, de ahí viene un poco la respuesta. Y solamente para completar, también aparte del sentido histórico literal o el espiritual, también veían el sentido moral, ¿no? En la vida práctica. Siempre hay muchos que veían más la parte práctica de la Biblia con el prójimo, ¿no? Aplicándola en amor al prójimo, en justicia al prójimo, ¿no? En la igualdad con el prójimo, resaltando ese valor de la vida humana, y también otros veían un sentido más anagógico o también se conoce como contemplativo, que tenía que ver más con eh, como con una experiencia escatológica al momento de leerla e interpretarla. Y en eso me gustaría nada más terminar este comentario con parte del prólogo de Justo González. No sé si tuviste oportunidad de leerlo. Bueno, ahí Justo González comenta algo así. Él dice, si encontramos
en los escritos de los padres de la iglesia errores, inexactitudes o ambigüedades en lo que dijeron esos antiguos, debemos aprender de ello. Si nuestros antepasados en la fe, sinceros y consagrados, dispuestos a morir por la verdad, cometieron errores, corregirlos no es suficiente. También debemos aprender a ser humildes en nuestras propias posturas teológicas y en nuestras interpretaciones, reconociendo que es probable que en el futuro, cuando seamos parte de la historia, algún descendiente nuestro en la fe se pregunte cómo pudieron ser tan ciegos y cometer tales errores. Dice, pasemos entonces a leer, estudiar y sopesar las páginas que siguen, desarrollando con estos hermanos y hermanas en la fe un diálogo cariñoso, agradecido y respetuoso, con la esperanza de que las generaciones futuras hagan lo mismo con nosotros. Pero muy interesante lo que tú comentas, Mario, y bueno, es una respuesta larga, pero buscando pero entrar en profunda. ese diálogo. Por Así es, ejemplo, tú Mario. también como el lector, gran lector que eres, pues te Ujú. impactan mucho los padres, ¿no? Sí. Agustín de Hipona, pues no se diga, ¿no? Su conversión y toda la herencia. O precisamente Orígenes, que escribió mucho material y después se castró, ¿no? Mm. A ti, aparte de ellos o a ellos mismos, de lo que has leído y de lo que has aprendido de la Biblia, de estudio de patrística, ¿quién más te ha gustado, ¿no? De los padres de la iglesia, ¿no? Que nos pudieras decir, me gusta este, conocí a este nuevo, sus escritos o su forma de interpretar la escritura. Claro, pues mira, ahí, bueno, particularmente me ha gustado mucho leer las notas de Atanasio, por ejemplo, ¿no? Sobre todo por esa defensa que hizo en su momento de la divinidad de Jesucristo. Y ahí encontramos algunas notas también, por ejemplo, tanto en Juan o en Colosenses también encontramos algunas notas al respecto que enfatizan y que defienden tanto la divinidad de Cristo, ¿no? Bueno, ahí a Atanasio, entre paréntesis, algunos lo consideran que después, bueno, él bueno, con el paso del tiempo, después de ser considerado un gigante, ¿no? Por ejemplo, algunos lo consideran el gigante de Nicea, precisamente, aunque después desarrolló un poco más su pensamiento al respecto, y después creen que él a lo mejor se desvía un poco ya al final con los maniqueos y demás, pero en ese sentido cristológico, a mí me gusta mucho su aporte en esa defensa de la divinidad de Cristo, ¿no? Y de hecho ahí, aprovechando ese comentario, ahí vemos precisamente un aporte, un ejemplo de un aporte que hacen los padres de la iglesia en estos primeros siglos al desarrollo de la fe cristiana, ¿no? Por ejemplo, los padres teólogos que se desarrollan ya a partir del siglo tercero al sexto, más o menos, donde vienen todos estos concilios importantes de la iglesia, son muy importantes porque empiezan a darle una respuesta con base en las escrituras clara, concisa, a partir de la elaboración de estos credos ante las herejías cristológicas de estos primeros siglos, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, en los primeros 2 siglos, la fe cristiana aún era perseguida, ¿no? Por el imperio. Había eh, bueno, era sí, una persecución contra los primeros cristianos, por lo menos un acoso ante ellos porque los consideraban peligrosos, ¿no? Los consideraban revoltosos, ¿no? Y veían un peligro en ese sentido. De hecho, ahí vienen pues varias acusaciones que le hacen a los primeros cristianos que es muy interesante, ¿no? Pero bueno, ahí encontramos que los acusaban de sedición, que por no adorar al César como Dios y adoraban a Cristo como Dios, los acusaban de ateos, de supersticiosos, porque no, eh,
bueno, no adoraban a los dioses paganos, no se metían a esa religión pagana que tenía Roma o el Imperio Romano en general, los acusaban de incestos porque escuchaban que celebraban el ágape y se saludaban como hermanos y hermanas, ¿no? En la fe. Los acusaban incluso de canibalismo, ¿no? De antropófagos, porque escuchaban que comían el cuerpo de Cristo, bebían la sangre de Cristo, ¿no? Obviamente fuera de contexto, pero los acusaban de eso, incluso también como Celso, los acusaban de bueno, perdón, de ignorantes y de crédulos, ¿no? Que se creían todo o que eran ignorantes, ¿no? Entonces vemos esa defensa ahí en los padres apologistas y después, bueno, vemos este acontecimiento, dos acontecimientos importantes. Primero, con Constantino, vemos el edicto de Milán que le pone freno a esta persecución de la iglesia cristiana y se dicta tolerancia, ¿no? Hacia la fe cristiana y después, esto fue en el 313. Después en el 380, Teodosio I el Grande es quien le da este giro al cristianismo, siendo ahora la religión oficial de todo el Imperio Romano, ¿no? Entonces viene ya una libertad para escribir, para desarrollar más profundamente teología. Pero también, aunque hubo ese intento de paz dentro del imperio, eh, poniendo como base la fe cristiana en esta parte religiosa, vemos que ahora desde dentro de la iglesia cristiana empiezan a haber divisiones, particularmente por algunas herejías que se empezaron bueno, pensamientos que después fueron condenados como herejías. Por ejemplo, Arrio, que era un presbítero egipcio, Arrio pues empezó a enseñar que el Hijo, es decir, Cristo, había sido creado por el Padre y por lo tanto que Cristo no era consustancial con el Padre, ¿no? De hecho hay una frase de Arrio que es muy conocida, ya que él decía, hubo un tiempo en el que el verbo no era. Entonces con eso enseñaba que Cristo, que el verbo, que Logos, que el Hijo, había tenido un principio, que había sido creado y por lo tanto no era eterno y en consecuencia pues no era Dios, ¿no? Había sido, bueno, antes de la encarnación no existía y que llegó a existir en la encarnación negando la divinidad de Cristo. Entonces, al escuchar este problema que hubo desde dentro, bueno, conocemos la historia, ¿no? De ahí Philip Gary que lo comenta en su introducción, ¿no? Eh, Constantino convoca pues a un concilio donde se pudiera calmar esta situación. Entonces manda a traer a muchos obispos de muchos lugares del mundo, se centran en Nicea, lo que actualmente sería Turquía, incluso iban financiados por parte del imperio para que todos pudieran llegar. Algunos creen que fueron 250, otros más de 300 líderes que se, que se reunieron allí para hablar en torno a Cristo, en torno a su divinidad. Y bueno, ahí vemos cómo desarrollan el credo niceno, ¿no? En el 325 que tú mencionabas, ¿no? Y ahí pues se hace mención de que creemos, como Iglesia Cristiana Universal, creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido unigénito del Padre, esto es de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, nacido, es decir, engendrado, no creado, de la misma sustancia que el Padre. Incluso en la parte final de este credo es muy enfático y termina diciendo, mas quienes dicen, hubo un tiempo en que no existió Cristo y antes de ser engendrado no existía, o bien que llegó a ser de lo que no existía, o a partir de otra sustancia o esencia, o afirmar que el Hijo de Dios es cambiante o mutable, los anatemiza la Iglesia Universal.
Entonces, bueno, es un ejemplo de cómo los padres teólogos en la redacción o elaboración de estos credos, por un lado, combaten la herejía, porque como vemos aquí, se desarrolla en contra del arrianismo, marcando que Cristo es nacido o engendrado por el Padre, mas no creado, ¿no? Enfatizando esa relación divina con el Padre, ¿no? Y bueno, vemos cómo aquí se ponen los cimientos de la cristología como la conocemos actualmente. Obviamente después, en los siguientes concilios, vemos cómo se van enfatizando otros puntos, se van esclareciendo otros puntos en torno a la naturaleza, las dos naturalezas de Cristo, humana y divina, pero en una sola persona, que no se confunde ni se divide. Y ya después incluso vemos cómo se van también esclareciendo temas en torno a la Trinidad, y ya después en torno a la iglesia, a la salvación, etcétera, ¿no? Es un desarrollo de la fe, pero era simplemente, aprovechando el comentario, un ejemplo de cómo los padres de la iglesia contribuyen al desarrollo de la doctrina cristiana esencial que actual conocemos. Y, y a lo mejor para terminar este punto. Alguien diría, bueno, ¿para qué me sirve saber toda esta parte de la historia, de Arrio, del arrianismo, del concilio de Nicea, cómo se elaboró, en qué consiste? Bueno, ¿de qué me sirve en el siglo XXI, no? Porque alguien diría, bueno, es que a lo mejor no, como iglesia cristiana, nadie se atrevería a opinar igual que Arrio, ¿no? Que Cristo es un ser creado por el Padre, es una criatura, ¿no? Bueno, actualmente hay grupos que son arrianos y que tienen esa misma concepción de Cristo, que no es divino, que no es consustancial con el Padre, sino que fue creado, ¿no? Entonces, bueno, nosotros que confesamos la fe cristiana, bueno, pues podríamos saber responder ante ese tema diciendo, bueno, en hace 1700 años se respondió de esta manera con base en las escrituras. Y ahora podemos también traer este ejercicio del credo niceno a nuestra época, porque finalmente que aunque el credo niceno, junto con los demás credos, no son inspirados, al igual que la escritura, sí son una correcta interpretación de la escritura. Y es un esfuerzo de los padres de la iglesia de poner por escrito esta interpretación en torno a Cristo, que nos sirven como base en la doctrina que creemos y confesamos hoy en día. Excelente, excelente. La realidad es que a nuestros oyentes ya les ahorraste de comprarse unos 6, 7 libros. Ya les, No, la eh, idea es profundizar. 2000 años. No, la realidad es que es muy rico, es muy apasionante este tema, los Sí. padres de la iglesia. Los padres de la iglesia surgen también como una respuesta a las herejías, ¿no? Que Mm, surgían en el tiempo. Si contextualizamos el tiempo de la iglesia primitiva donde se va creando y lo leemos en los libros del Nuevo Testamento, en las cartas, pues nos damos cuenta cómo es posible que hubiera tanta división, tanta confusión, tantas herejías si estaban los apóstoles mm. en la tierra. Pero pues la realidad es que a pesar de eso, hubo esa necesidad de mandaron respuestas y surgieron herejías. Entonces había que surgieron estos hombres para dar una respuesta a todas esas necesidades. De lo que nos comentas, me viene a la mente el libro de Justo L. González, el Ujú. de la historia del cristianismo, pero Correcto. evidentemente si quieren profundizar más en estos temas de lo que comentaste del Edicto de Italia, de la historia del cristianismo, de los concilios, de los padres de la iglesia, ¿qué literatura nos recomiendas aparte de la Biblia patrística? Así es, pues mira, seguramente tienes este librazo ahí en tu biblioteca, Historia del Pensamiento Cristiano de Justo González, que de hecho recién se publicó una actualización hasta el siglo XXI,
que viene en tapa dura, no lo tengo a la mano, pero viene en tapa dura, que es precioso, pero la lectura recomendadísima, Historia del Pensamiento Cristiano de Justo González, tiene un apartado muy interesante, muy desarrollado acerca de este periodo patrístico. También profundiza en el pensamiento de los padres de la iglesia más representativos, así que es una lectura obligada si alguien quiere profundizar más, ¿no? En el estudio de la historia de la iglesia. Yo también pondría bueno, pondría obviamente, de Javier Picasa. Este es un panorama completo, muy fácil de leer, de estos primeros 8 siglos de la fe cristiana. Él los divide en 7 grupos patrísticos, particularmente por la región donde se desarrollaron, ¿no? Los padres alejandrinos, padres sirios, latinos, etcétera, ¿no? Pero profundiza de manera muy, muy clara Javier Picasa al respecto. Obviamente los Antes de otros dos. continuar, creo que ese libro Dime. ganó un premio, ¿no? De Picasa. Sí, fíjate que de Javier Picasa ganó el premio CEPA, que es los premios de la Asociación de Editoriales Evangélicas de Habla Hispana, como el mejor libro original del 2024. Y la Biblia de Estudio Patrística fue galardonada por los mismos premios CEPA como la Biblia del año y como la Biblia de Estudio del año. Entonces, bueno, hablan de la calidad del contenido, ¿no? Eh, bueno, de lo importante, ¿no? Que fueron estas publicaciones. De esa misma serie les comentaba Vida en la Trinidad, El Credo Niceno de Philip Gary, ¿no? Que forman parte de la colección Raíces a las Fuentes del Cristianismo. Y también yo recomiendo ampliamente este buen libro de un paisano nuestro mexicano, Shaltiel Durán. Este libro particularmente habla sobre el credo de los apóstoles. Es un estudio teológico, contextual del credo de los apóstoles, pero es muy interesante porque nos habla del credo de los apóstoles, pero lo curioso es que el credo de Nicea, perdón, toma como base los 12 enunciados del credo de los apóstoles para su desarrollo. Entonces, este también sirve como introducción, ¿no? Entonces, estos 5 libros creo que serían una lectura complementaria a la Biblia Estudio Patrística. Y digo, aparte de las notas, como tú mencionaste, los artículos, ahí vemos cómo interpretaban los padres de la iglesia las escrituras, tiene artículos sobre las herejías cristológicas, habla también sobre lo que tú me decías que se me pasó responderte del culto, ¿no? En las primeras iglesias cristianas, en el primero o segundo siglo. A mí se me hace interesantísimo eso, Mario. Los 2 artículos que tiene Justo González sobre la lectura de la Biblia en la iglesia primitiva y el culto en la iglesia primitiva, que uno desarrolla la esposa de don Justo González, Catherine González González, es importantísimo, es valiosísimo, porque nos deja ver efectivamente cómo se desarrollaban los cultos en aquella época, el énfasis que había particularmente de la lectura de la Biblia y de la implementación de los sacramentos, pero es muy, muy interesante. Los artículos se llaman, para aquellos que vayan a conseguir su Biblia, Enseñanza de la Escritura, perdón, Escritura dentro del servicio de la palabra y Escritura y el servicio de la mesa. Esos 2 artículos en particular a mí se me hacen interesantísimos. Y bueno, son 68 artículos, ¿no? Que por cierto son inéditos, es decir, se hicieron para la Biblia, que no encontrarás en alguno de estos otros libros que nos dan un panorama igual de amplio de este periodo, Mario, pero esos dos a mí en particular me gustaron, me gustaron mucho. Excelente. Ya casi para concluir, pues ¿Mm? también hay 68 artículos
muy buenos. Por ejemplo, formación de la iglesia protoortodoxa, Ujú, Genosis, la Septuaginta, ¿no? Y la comunidad ujú, cristiana, la Didaché y sus enseñanzas, ¿no? Lectura de las escrituras en la iglesia primitiva, modelos de interpretación en la iglesia primitiva, las mujeres ujú. dirigentes en este tiempo, Sí. respuestas de la iglesia primitiva a las herejías del siglo II. Y hay uno que Ujú, se llama Sabiduría, donde hablan de proverbios. Son 68, son los que más me llamaron la atención. correcto. La realidad es que son muy ricos y aparte, así como el Tesoro de David que tiene tantas notas, te enriqueces lingüísticamente, te Mm, ponen contextos, te ponen historias, anécdotas. La Biblia de Estudio Patrística es muy buena. mm, La realidad es que es una joya, vale la pena la inversión y poder aprender de esta estudia, de este legado, de esta herencia, porque esto es nuestra herencia como cristianos. A pesar de que ujú, ya pasaron 2000 años, 1500 años, esta es nuestra herencia, la misma fe, la misma lucha, la misma brega, la misma intensidad, Cristo como el centro, como nuestro Señor, es lo ujú. mismo. Wow. Entonces, pues ojalá se den la oportunidad de leer la Biblia de estudio, patrística, adquirirla. Aparte de tu iglesia local, ¿no? ¿Dónde más la pueden adquirir? Las iglesias locales cristianas, ¿en dónde más se puede adquirir esta Biblia? Gracias, Mario. Prácticamente en todas las librerías cristianas del país está actualmente disponible. También está en clie.es, es clie.es. Ahí también la pueden pedir y bueno, llega a cualquier parte del país, aquí en México y bueno, también en cualquier otro país de Latinoamérica o Estados Unidos, con estas dos modelos de pasta dura y de pasta de símil piel, que es igual de hermosa, ¿no? Y sí, simplemente para dar unos datos para cerrar, para aquellos que realmente tienen el interés de tener una en su biblioteca, finalmente fueron 12,000 notas de estudio las que encontramos en la Biblia, ¿no? Como tú sabes, fue un grupo de varios este, copiladores, ¿no? Que hicieron esta labor tan importante. Entre estos copiladores encontramos a José María de Rus, que tú citaste, que fue el coordinador general, Justo González, Lucas Magnín, Alfonso Ropero, Gary Sjogren, Eliseo Vila, Pío Luis Vizcaíno y Jesús Zamora, doctor también en historia. Entonces, los 8 recopiladores de notas dan esa calidad, ¿no? En ese sentido, al respecto. Que te digo, fueron tomando las mejores o las interpretaciones más representativas de cada versículo de la Biblia para volverlo una nota, que fueron traducidas desde, pues, obviamente desde el griego, otras del latín, otras que estaban en inglés, otras que estaban ya traducidas al español. Y lo interesante es que cada una de estas notas que encontramos al pie de página explicativas tienen la cita fuente de donde se tomó ese comentario, ¿no? Que como tú decías, es importante porque, bueno, si quieres profundizar más, puedes buscar la obra de dónde se está tomando, ¿no? Fueron alrededor de 260 padres de la iglesia consultados y citados en la Biblia de Estudio Patrística, lo cual nos da un buen panorama de cómo interpretaban ellos las escrituras. Y para que fuera más pedagógico la lectura, estas 12,000 notas de estudio se han categorizado en 7 tipos. Están las notas proféticas, contextuales, doctrinales, devocionales, filológicas, que tienen que ver con la palabra original, hebreo, griego, algunas en arameo, notas exegéticas y notas teológicas.
Entonces uno va leyendo la Biblia, yo la voy a acercar así, a ver si se alcanza a ver. Uno va leyendo la nota y va a ver que al inicio tiene un icono. Dependiendo el icono, va a identificar, que aquí viene al reverso, vienen los iconos, va a identificar pues si es una nota contextual o teológica o devocional, ¿no? Para que sepa qué tipo de información le está brindando la Biblia. Y, y bueno, ya lo comentamos, 30 biografías de los 30 padres de la iglesia más representativos, 68 artículos importantes, tiene un glosario de términos, tiene una colección de credos antiguos, estos 7 credos, 6, 7 credos que se dieron en esta época, los encuentras aquí en la Biblia. Eh, bueno, palabras de Jesús en rojo, tiene una cinta marcadora, tiene una letra que se llama Comfort Print, que es una letra hecha especialmente para Biblias de estudio, para que no canse la vista y resalte. Y bueno, pues viene incluso iconografía de la época, ¿no? Los pescaditos ahí con el ancla, anclados a Cristo. Y también vemos ahí una barca, no sé si has visto ese icono, una barca con un Espíritu Santo hasta arriba. Bueno, también haciendo alusión al arte paleocristiano que hacía referencia con esa barca de la vida cristiana en camino a la ciudad celestial. Pero bueno, un guiño lindo, aparte de la portada que es preciosa, ¿no? Es el interior de una iglesia del siglo sexto en Italia, que es preciosa, ¿no? Y bueno, pues como decíamos, un esfuerzo muy importante por parte de la editorial desde una perspectiva evangélica, protestante, con el propósito de volver a las fuentes del cristianismo, conocer nuestra identidad histórica, que nos ayude a tener una fe más firme, una fe más razonada, una fe estudiada y bueno, y que de esa manera podamos vivir de mejor manera nuestra fe y compartir de mejor manera nuestra fe en nuestro propio contexto. Excelente, pues muy completo tus comentarios. Muchas gracias, Mm. Ángel, por tu tiempo. Sabemos que tienes grandes responsabilidades, pero te das el tiempo de podernos Mm. compartir y explicar más a profundidad la gran joya que es la Biblia de Patrística. No sé si quieras añadir algo más. ¿No? Pues que a lo mejor que estén atentos a nuestra página web en clie.es para que conozcan las novedades que vamos a estar publicando y también en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube, CLIE, editorial CLIE. Y bueno, en la personal me encuentran con el nombre completo, José Ángel Barrón Munsuri, ahí en Facebook, donde también constantemente voy compartiendo los diferentes cursos que estamos implementando, presentaciones de libros o novedades en librerías, etcétera, etcétera. Pero prácticamente sería eso, Mario, y agradecerte por la invitación, por el tiempo también de difundir, de divulgar esta Biblia, el propósito de esta Biblia y bueno, pues agradecerte también porque sé nuevamente que eres un lector voraz y gracias por el esfuerzo que haces de leer, de compartir estos libros en tus redes sociales y de fomentar con nosotros la lectura. No, pues gracias a ti, como decimos, la lectura es un deporte, practícalo. Pues muchas gracias, amigos. Vamos a parar la grabación